No sé, Buenas entonces, tardes. ¿empiezo inmediatamente o hay un previo de presentación? Sí, Wilfredo, buenas tardes para todos. Tenemos hoy, como viene siendo costumbre, este espacio en donde vamos a estar compartiendo algunos resultados de investigación eh, de de los resultados del proyecto de la Alianza Seneca. Y hoy tenemos para esta presentación al profesor Wilfredo Alfonso Morales. Él es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad del Valle y nos va a hablar de la analítica de datos como un agente de innovación para el presente y el futuro del sector energético. Sin más preámbulos, lo dejamos con el profesor Wilfredo Alfonso Morales. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, gracias a todos por estar acá. Bueno, entonces, empecemos. Muchas gracias, Dani, por la presentación. Pues quería agregar también, adicional a la presentación que había comentado Dani, pues que también tengo una especialización en estadística aplicada. Digamos que de cierta manera me da como esa posibilidad también de poderles hablar un poquitico del tema porque pues eventualmente uno podría encontrar algún problema con conflictos de intereses. Entonces, como para que no haya ningún problema con ello, para los participantes que están ahora con nosotros, pues entiendan por qué, digamos, me siento cómodo un poco hablando de esta temática y involucrándola directamente con el sector energético. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a hacer entonces una presentación relativamente corta, espero demorarme alrededor de unos 40 minutos. Y pues antes de empezar, siempre creo que es bueno empezar con una buena introducción desde el ámbito de lo que nosotros estamos trabajando actualmente, ¿sí? Y a reconocer que pues todas estas tecnologías que están llegando, digamos, a nuestro mundo, nos permiten concebir la idea de llegar a una Smart City, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es como incluir esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de tal manera que se pueda proveer esa infraestructura que garantice un desarrollo sostenible, un incremento en la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos y, desde luego, una mayor eficiencia o eficacia en los recursos disponibles. Sí, desde aquí nosotros, por ejemplo, estamos, digamos, llevando un poco lo que sería el Smart Manufacturing, que tiene que ver con todo lo que es el manejo en las empresas de manufactura, ¿cierto? La movilidad, digamos, lo que nosotros estamos conociendo ahorita como los ciudadanos digitalizados, ¿cierto? Porque pues se mueven a través de las redes. Estamos contando con datos, digamos, que ya son mucho más abiertos. Estamos hablando de la inyección de esa inteligencia dentro de la salud, estamos hablando de los efectos en la agricultura, ¿cierto? En los edificios inteligentes, en la domótica, ¿cierto? Y obviamente pues no vamos a dejar de lado lo que es la Smart Grid y lo que nosotros conocemos también como el transporte inteligente. De allí yo quería hacer como un paréntesis como para nombrar algunas de esas cosas que tanto se han desarrollado alrededor de lo que es conocido como las Smart City y cómo de cierta manera esa inteligencia se ha ido inyectando algunos procesos particulares. Les comento como dato particular que nosotros hemos trabajado también en algunos proyectos, digamos, asociados a la parte de salud, para tratar de determinar, por ejemplo, cuáles deben ser las posibilidades de que una persona abandone los tratamientos para lo que tiene que ver específicamente con ACV. En ese sentido, por lo menos esos sistemas que utilizan la inteligencia artificial nos ayudan a hacer prevención o diagnóstico de enfermedades y al mismo tiempo nos permiten identificar, digamos, cuáles deben ser esas intervenciones que se ajustan adecuadamente para este tipo de usuarios. Sí, desde el punto de vista de la agricultura, pues también hemos tratado de manejar algunas de esas cosas que básicamente tienen que ver como, por ejemplo, poder contribuir en la sociedad para determinar a partir de los ciclos de lluvia cuáles pueden ser, digamos, esos elementos que pueden ayudar a estos ciudadanos a que, digamos, no se pierdan sus cultivos, ¿cierto? Tener cultivos más rentables y que también tengan ese acceso a esas predicciones meteorológicas. Sí, bueno, desde luego, pues nosotros ¿qué buscamos? Pues queremos que se limite, bueno, que se reduzca un poco esa parte de la mecanización de los procesos, ¿cierto? Donde hay intervención humana. Obviamente buscando favorecer tareas creativas, añadir precisión, disminuir el error humano, incrementar el ciclo de vida de todos los equipos, mejorar la toma de decisiones para que sea rápido y eficiente, hacer un control y una optimización de los procesos productivos y las líneas de producción,
¿sí? En esto, pues aquí estaría toda la parte de Smart Manufacturing, ¿cierto? También, pues en los otros procesos, el aumento de la productividad, ¿cierto? Y así sucesivamente, pues esto es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, vamos al título, ¿no? El título decía algo así como cómo la analítica de datos se convierte en un agente de innovación, ¿cierto? ¿Por qué lo digo de esta manera? Esto me está quedando aquí, esto no sé. Bueno, ¿por qué yo digo que la analítica es un agente de innovación? Primero, pues definamos que la analítica. La analítica, pues básicamente son las acciones que permiten recolectar y aprovechar datos para encontrar tendencias y oportunidades. El agente de innovación es la persona física o jurídica que realiza esas labores para que se faciliten las puestas en marcha, los funcionamientos y la ejecución de nuevos grupos operativos y de proyectos. Desde ese punto de vista, la analítica de datos entonces se convierte en ese motor, ¿cierto? Que es ese agente de innovación que está inyectándose dentro de las empresas o dentro de las ciudades o dentro de todo este entorno, ¿cierto? Con el propósito de generar nuevos proyectos, nuevas alternativas que permitan tener eso que estábamos buscando inicialmente. Es decir, tener una mayor garantía de que todos los servicios, productos o todos los elementos que están en nuestro entorno nos favorezcan como ciudadanos, porque también tiene que haber un impacto social, ¿no? Eso también debe ser claro. Bueno, ahora, nosotros vemos la analítica de datos y cuando hablamos de esto específicamente estamos hablando de los datos. Los datos nosotros los reconocemos como los activos más importantes en este momento. Incluso algunos autores y algunas empresas los declaran como el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque los datos, pues es un activo esencial que está en crecimiento y cuando se implementa esta parte de la analítica permite identificar nuevos modelos de negocio y oportunidades para incluso conseguir nuevos clientes. En ocasiones, esta parte de la analítica se asocia como una tecnología de las Big Data. Y entonces, cuando yo voy a hablar ahorita de Big Data, pues estoy haciendo referencia también a la analítica. ¿Pero por qué? Porque ambos involucran procesos de recolección, procesamiento, análisis, categorización y desde luego el aprovechamiento de grandes volúmenes de información. ¿Cuál es el objetivo de eso? Identificar rasgos que caracterizan los procesos de las empresas, conocer los usuarios, conocer las tendencias del mercado, disponer de nuevos patrones de información que de pronto no son tan relevantes inicialmente cuando se hacían análisis un poco más espurios o más, digamos, superficiales. Y al final, pues, construir con esa información una sabiduría que me permita apoyar procesos de innovación y desde luego la reducción de los costos. Sí, en este caso, entonces, nosotros cuando vemos lo que sucede acá en, en el antes y en el ahora, es porque lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? ¿Por qué no se hacía antes? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que antes, estamos hablando de la década de los 90 quizá, ¿cierto? Nosotros te podríamos decir que no había datos, ¿cierto? No se contaba con suficientes algoritmos, había un software que era muy caro de adquirir, no había datos disponibles y era costoso almacenar la información. ¿Sí? Cuando yo veo el ahora, ¿cierto? De lo que es esta inyección, de lo que es el Big Data o la analítica, yo puedo decir ahora que contamos con un diluvio de datos, con gran cantidad de algoritmos, porque existen nuevos algoritmos, se están implementando nuevos algoritmos, nuevas tecnologías que nos permiten encontrar, digamos, esos patrones que visualmente ya no son fáciles de adquirir porque ya es un volumen de información demasiado extenso, con muchas entradas, con muchos elementos que quizá uno inicialmente no percibía, donde quizá la experticia de las personas que estaban acostumbradas a manejar ese mercado no alcanzan a percibir tampoco, ¿cierto? Además, contamos con un software que puede ser gratuito, es open source, ¿cierto? Tenemos datos que son ubicuos, los podemos ubicar en cualquier parte, tenemos diferentes fuentes de información a las que podemos acceder y desde luego ya podemos almacenar esa información a un bajo costo. ¿Por qué? Por las nuevas tecnologías. Aquí estoy hablando del cloud computing y otros elementos también que están allí presentes. No quería dejar de lado tampoco nombrar respecto a lo que es el Big Data, cómo se reconoce dentro de su marco. En el marco de la Big Data nosotros hablamos de las 3 Bs. Eso ya se ha ampliado un poco y ha pasado a 5 Bs y hasta 7 Bs. ¿Cuáles son esas Bs o Vs pues, de las que se habla específicamente cuando hablamos de Big Data? La primera tiene que ver con el volumen,
¿cierto? Porque nosotros ahorita estamos hablando de una sociedad digital donde tenemos teléfonos, computadoras, tenemos diferentes fuentes de generación de información y esa generación de información es demasiada, ¿cierto? Es el diluvio del que yo tanto les estaba comentando, que ahorita ya la se puede almacenar y que incluso se duplica año a año, ¿sí? Solamente como para contar un poco, hasta el 2003, digamos que uno podía tener cierta cantidad de información y esa cantidad de información que habla desde, por ejemplo, de lo que se conoce de la historia del hombre hasta ese año, uno podría decir que había una gran cantidad de información. Esa información hoy por hoy se duplica y solamente en pocos años, ¿sí? Porque ya podemos extraer esa información de otro tipo de elementos y empezamos a tener mayor necesidad de almacenar esos datos, ¿sí? En términos de velocidad, por ejemplo, estamos pensando en que ya los datos llegan a una gran velocidad, que se deben procesar de forma constante. Ese proceso de adquirir esos datos no se detiene. Debemos tal vez procesar datos en tiempo real o cercano al tiempo real o hacer streaming, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Y entonces tenemos que contar con esas características de velocidad. La última, pues sería la variedad, hablando de las 3Bs, donde nosotros hablamos que los datos de qué tipo son, que son estructurados, no estructurados, semiestructurados, y desde luego vienen desde distintas fuentes, pueden ser las personas, los procesos, las máquinas que están dentro y fuera de las organizaciones. También les había comentado pues que aparte de estas 3B, pues podíamos encontrar el modelo de 5B y el modelo de 7B. De las de 5B, ¿cuáles han integrado? La veracidad y el valor, que creo que son muy importantes. La veracidad es específicamente determinar cuál es el origen de esos datos, qué tan completos están, si son consistentes, si son íntegros, si se pueden rastrear, si son ambiguos. Eso es lo que consiste en la veracidad. Y el valor es la capacidad de transformar esos datos en conocimiento, que es lo que nosotros le llamamos la sabiduría de los datos, ¿cierto? No solamente deben de generar ganancias, sino también beneficios sociales y satisfacción a los clientes, empleados e incluso pues a las empresas, ¿no? O sea, esto es un beneficio para todo el mundo. Bueno, ahora bien, siguiendo un poco en este mismo marco, yo todavía estoy hablando de lo que es la analítica y el Big Data, ¿cierto? Nosotros vemos qué tecnologías están relacionadas a ellas. Entonces vemos las tecnologías IoT, ¿cierto? El cloud computing, del cual ya les hablé, los elementos de ciberseguridad que se están teniendo en cuenta. Desde luego las Smart Cities entran allí, las Smart Grid y la analítica de datos, como ya les había comentado, que se convierte en una tecnología, ¿cierto? Que evoca a el Big Data. ¿Qué significa esto? El Internet de las cosas, ya podemos conectar el refrigerador, podemos conectar incluso los wearables, como por ejemplo el reloj inteligente, hay zapatillas que te ayudan a determinar la cantidad de pasos, etcétera, la velocidad que llevas, que son estos que por ejemplo lanzó Nike, ¿cierto? Que están acá. Y empezamos a ver toda esta cantidad de datos que ya se pueden conectar a una red o a internet, ¿cierto? Para empezar a generar rastreos o tomar datos que puedan ser importantes para, por ejemplo, conocer la condición física de una persona, ¿cierto? En la industria, los sistemas SCADA, pues con los sensores, con todos estos equipos de adquisición, ¿cierto? Se cuenta con grandes volúmenes de datos que se deben de monitorear remotamente, pues que se deben de monitorear, por ejemplo, monitorear algunos equipos para determinar la salud de esos equipos, ¿cierto? Y poder tomar decisiones oportunamente. Ya les había comentado algo del cloud computing. Aquí para ampliar un poquitico, pues nosotros ya contamos con algunas de esas tecnologías, por ejemplo, como la que ofrece Windows Azure, la que ofrece Amazon Web Services y la que ofrece Google Cloud Platform, que básicamente, ¿qué es? Ellos ofrecen servicios para, primero, software, si quieres trabajar con el software que ellos ya tienen disponible, plataformas, estamos hablando de hardware o infraestructura para tener almacenamiento de bases de datos, para incluir también los módulos de inteligencia computacional, etcétera. O sea, ahorita ya lo que significa esto es que una empresa puede adquirir estos servicios y rentarlos con el propósito de ir utilizando los servicios que están disponibles y si necesita más, estas tecnologías de cómputo son altamente escalables, entonces simplemente se van agregando, se van solicitando. Y eso es lo que está detrás de la parte de cloud computing. Bueno,
Entonces, así nosotros podemos decir que en la medida que se vaya necesitando mayor cantidad de información, pues nosotros podemos correr eso. Además, el cloud computing también incluye, como ya les había comentado, lo del software como servicio, donde podemos correr complejos matemáticos mucho más complejos. En la parte de ciberseguridad, básicamente, no me voy a meter mucho detalle en esto. La parte de ciberseguridad que tenemos, pues, desde el punto de vista de Big Data, se analiza, por ejemplo, lo que son las redes sociales, los resultados de algunas búsquedas, los correos electrónicos, se verifican horas y horas de video, paquetes y tráfico de red, horarios de uso de algún equipo, y también se pueden plantear los mecanismos basados en biohuellas. Esos son sistemas básicamente que determinan quién es la persona que está, digamos, detrás de un computador. ¿Qué puede medir? Se puede medir la velocidad con la que teclea, la rapidez con la que habla, el tono que se utiliza, el tono de voz. Entonces ahí vamos viendo todos esos elementos, ¿cierto?, que hacen parte de estas tecnologías de Big Data. No podía dejar de lado, ¿cierto?, hablar un poco de la parte de inteligencia computacional, porque esto también está generando un impacto dentro de lo que es la Big Data. Recuerden que nosotros cuando hablamos de la analítica de datos tenemos, digamos, 4 etapas fundamentales. La etapa descriptiva, la etapa diagnóstica, la etapa predictiva y finalmente la etapa prescriptiva. Cuando nosotros estamos en el desarrollo de la parte predictiva y diagnóstica, empezamos ya a involucrar también estas técnicas de inteligencia computacional. ¿Por qué? Porque ellas de cierta manera nos están apoyando para tener aspectos como un aumento en la productividad, ¿cierto? Ya que aumenta esa capacidad productiva, dándonos cuenta de cómo la inteligencia artificial puede encargarse de los procesos que son rutinarios y permitiendo que se aproveche mejor, digamos, el tiempo de los trabajadores. No es para que una persona deje de hacer algo, sino por el contrario, aprovechemos esa capacidad humana para otras labores, ¿cierto? Unas labores que sean mucho más pensadas en la transformación de los mismos trabajadores. Eso obviamente tiene sus pros y sus contras, pero aquí, ¿qué es lo que se busca? Se busca que empiecen a cobrar valor otros factores como, por ejemplo, los factores emocionales, la creatividad, la intuición y la imaginación. Por ejemplo, para ser un analista de datos, ¿cierto? Es importante tener creatividad, ¿sí? Eso es clave. Entonces, digamos que desde ese punto de vista la productividad busca eso, ¿sí? Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial sobre Big Data es eso. Entonces, hacia allá se está encaminando. Cuando hablamos de la calidad de vida, es específicamente eso, ¿sí? Es cuando hablamos de esos factores emocionales, cuando ya podemos desempeñar tareas donde sienta el trabajador que realmente está aportando de una forma diferente, ¿cierto? Y tenga otro valor. En términos del conocimiento de los clientes, aquí, por ejemplo, ¿qué tendríamos que decir? Cuando yo tengo, por ejemplo, toda esta información, la estoy procesando, empiezo a determinar, por ejemplo, cuáles son, digamos, algunos patrones de consumo, cómo se está moviendo el cliente con esa información que yo le estoy proporcionando. Recuerden que esto puede servir para estrategias de mercadeo o para diseñar estrategias de fidelización, ¿sí? Hacia allá entonces, uno puede hacer lo que nosotros conocemos hoy en día como la planificación de recursos empresariales, ¿cierto? Que mejora ese conocimiento de los clientes. En el conocimiento de los productos, entonces ya hablamos específicamente de los productos, utilizamos la inteligencia artificial para conocer el producto, para ver qué tipos de productos y hacia qué clientes debo dirigir esos productos, y allí es donde nos apoyamos específicamente de hacer un análisis de pronto un poco predictivos, ¿cierto? O hacer una parte de agrupamiento para conocer, por ejemplo, los grupos de personas interesados en ese ambiente. Finalmente, la parte de la influencia en el mercado laboral, pues es cómo la inteligencia artificial de cierta manera sugiere que los trabajadores en una empresa deben actualizarse porque eventualmente algunas de esas ocupaciones van a desaparecer y van a surgir otras. Desde ese punto de vista, digamos que en el manual de funciones va a ser dinámico. Y el manual de funciones se va a convertir en algo mucho más dinámico porque cuando estamos incluyendo también estas tecnologías, ¿cierto? Algunos expertos dicen, no, de pronto la cantidad neta de trabajadores no va a cambiar, ¿cierto? Pero lo que sí va a aumentar es otras actividades, otras ocupaciones.
o van a cambiar, ¿sí? Eso es lo que podría cambiar. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que la inyección de estas tecnologías va a indicar que se va a fijar mucho en la edad, en la formación de las personas, para que pues estén más actualizadas, ¿no? Eso es, digamos, un pro y un contra al mismo tiempo, porque la idea es motivar, es promover a que las personas empiecen a capacitarse, a no quedarse atrás, sino estar en constante evolución. Es básicamente el mensaje que se quiere dejar detrás de todo esto, que pues se puede malinterpretar, ¿no? Ahora, ya que conocemos todo este panorama del Big Data y la inteligencia artificial un poquitico allí incluida dentro de esta parte de la analítica, sí nos vamos a concentrar en la parte del sector energético. Entonces, esta siguiente sesión, lo que quería comentarles es inicialmente cómo han sido las tendencias actuales. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, arriba contamos con, digamos, el sistema de generación, de transmisión y distribución tradicional, ¿cierto? Y estamos en esa búsqueda constante de hacer un cambio de estrategia energética de tal manera que nos lo movamos hacia una smart grid. ¿Sí? Una smart grid que propone inyectar tecnologías emergentes para optimizar los procesos del sistema eléctrico y establecer una nueva cultura en términos de eficiencia y responsabilidad de la electricidad. Cuando nosotros hablamos de Smart Grid, pues nosotros lo que buscamos es optimizar la capacidad operativa, integrar nuevas aplicaciones y fuentes de energía renovable para mejorar la eficiencia, confiabilidad, seguridad, así como reducir el impacto ambiental, que tenga algunos beneficios o que tenga beneficios económicos y sociales. Entonces, cuando empezamos a integrar todos estos conocimientos dentro del sector energético, pues vemos que efectivamente también entra, ¿cierto?, la parte de analítica de datos y de Big Data. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos inyectamos en la parte de las Smart Grid, necesitamos constituir un elemento que sea tecnológica y económicamente viable. Y es allí donde nosotros, a partir de todos esos recursos energéticos que tenemos disponibles, su implementación y apropiación de esas nuevas tecnologías, pues requieren, ¿cierto?, de cierta manera que yo pueda llevar o incorporar los sistemas de Big Data y analítica de datos, ¿cierto?, para, de cierta manera, tener un mejor control, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, todos los beneficios que ello conlleva, ¿no? Ya les había explicado en la parte anterior. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos tecnologías de información y comunicación que ya están dentro de las Smart Grid, ¿cierto? Y ellas pueden actuar de manera transversal dentro de esa infraestructura, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros podemos reconocer muchos elementos que están dentro de una Smart Grid, ¿cierto? Nosotros podemos hablar incluso de IoT, podemos hablar pues obviamente de medidores inteligentes, de los sistemas fasoriales, ¿cierto? De medida, etcétera, etcétera. Y todo esto está involucrado al adquirir esta información de tal manera que esas aplicaciones pues que tienen grandes volúmenes de información, pues obviamente nos permitan tener un impacto no solamente social, sino ambiental, institucional, económico, etc. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en ese orden de ideas, aquí por ejemplo les estoy mostrando cómo sería como tener una red inteligente o cómo considerar ya muchos elementos que hacen que haya un uso eficiente de la energía, por ejemplo, y cómo estas tecnologías de Big Data a través de toda esa fuente de información nos permiten también pensar en una realidad, en las Smart Grid como una realidad, perdón. Es eso. Bueno, sigamos. Esto, bueno, aquí está. Bueno, entonces, volviendo pues a lo que nosotros estamos hablando específicamente del sector energético, lo primero que hay que tener en cuenta es que el sector energético está experimentando dos transformaciones. Una es la digitalización y otra es la liberalización. Es fácil entender la parte de digitalización por todo lo que contamos, ¿no? Tenemos sensores, contamos con la comunicación, hay sistemas de computación, hay sistemas con capacidad de control, ¿cierto? Y todo se debe específicamente a toda esa infraestructura que ya se está metiendo dentro de todos estos sistemas, ¿sí? Generan una eficiencia operativa, ¿cierto? Eso genera, pues, conlleva que tenga que manejar un gran volumen de datos, ¿cierto? A una alta velocidad. Y cuando hablamos de la liberalización, estamos hablando específicamente de la información, o sea, estamos hablando de los datos, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros deberíamos de tener la información de cierta forma que podamos superar las barreras organizacionales. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podríamos contar con muchas fuentes de información, pero hoy en día, por ejemplo, lo que tiene que ver específicamente con la privacidad de los datos, pues digamos que es una barrera, ¿no? Pero digamos que encontrar un mecanismo para poder, digamos,
proporcionar esta información para enriquecer de pronto otros modelos de negocio o poder permitir que los usuarios mismos puedan identificar, digamos, sus patrones de consumo, etcétera, pues digamos que es a lo que se está apuntando, ¿no? Lo que pasa es que esa liberalización es un poco complicada, pero hacia allá se está dirigiendo todo esto que tiene que ver con la analítica. Es decir, está apoyándose a través de la analítica para que el sector energético pueda también incluir eso dentro de sus servicios. Bueno, ahora, Big Data pues trae beneficios para la empresa como es mayor estabilidad y confiabilidad de la red, inclusión de nuevas tecnologías, y mayor eficiencia energética, y los datos generados brindan un conocimiento que genera mayor valor y ganancia, ¿sí? Esto también hace parte de todo el entramado pues, que está allí dentro de estos sistemas. Ahora, ustedes bien saben que ahorita con la inyección de los, digamos, medidores inteligentes, pues nosotros tenemos información que llega cada 15 minutos al menos, ¿cierto? Y esto hace que las bases de datos tradicionales y el análisis estadístico que usualmente se utilizaba es ineficiente o no es suficiente para poder extraer el valor, porque recuerden que el principio de la analítica y el Big Data es generar valor, ¿sí? Y ese valor no solamente son ganancias, tal como ya les había comentado en algún momento. Nosotros también podemos decir que hay datos operativos, ¿cierto? Que vienen de otras fuentes de datos, ¿cierto? Como las unidades de medición faseorial, los sistemas de monitoreo de área amplia, ¿cierto? Los RTUs y los sistemas SCADA en general. Eso apoyado también incluso por la información, los sistemas de información geográfica, que también se están incluyendo dentro de estos sistemas. Como una experiencia les comento que por lo menos hemos trabajado también con una empresa que de pronto está encargada de servicios de televisión e internet, y estamos utilizando la información, digamos, de precipitaciones, también a partir de los sistemas de información geográfica también se tiene algo de esa información para tratar de determinar, por ejemplo, por qué uno de estos dispositivos, unos concentradores están fallando, ¿cierto? Entonces se ve, por ejemplo, que hay tormentas eléctricas, etcétera. O sea, es básicamente como tratar de identificar esas fallas y cómo llegar a tiempo, ¿cierto? O cómo programar una cuadrilla adecuadamente para que vaya y, digamos, haga el mantenimiento o haga la reparación, conociendo ya previamente cuál pudo haber sido el problema, ¿cierto? Que se generó debido a lo que está proporcionando la información en los datos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la información de transporte, la información de, esto no se me da el nombre, es como de conexiones, o cada vez que hay un pin, ¿cierto? Y a partir de allí entonces empezar a construir a partir de la analítica y poder identificar, por ejemplo, cuándo va a suceder una falla. ¿Sí? Esto es un poco de los sistemas predictivos que podemos desarrollar. Bueno, aunque me haya salido un poquitico de la parte energética, pero digamos que eso también se hace en el sector energético. Bueno, en términos de lo que es el sector energético y de dónde provienen los datos, pues ya les he comentado algo, ¿no? Pero pues básicamente lo podemos dividir en los tres elementos, ¿no? Las subestaciones generadoras digitalizadas, las subestaciones transformadoras y las subestaciones de distribución local. Todas estas, digamos, que tienen fuentes de información que nos permiten, digamos, almacenar todo ese conjunto de datos y luego nosotros los procesamos para verificar qué información realmente es relevante, ¿cierto? Hasta qué punto nosotros podemos ejercer algún tipo de control o qué podríamos prever. Recuerden que empiezan aquí a aparecer muchos modelos de negocio que actualmente incluso se están utilizando, ¿sí? La información, ¿de qué tipo es? Puede ser informes de servicio, de mantenimiento, por ejemplo, cuando una cuadrilla sale y hace todo el análisis de qué fue lo que pasó, los datos de los sensores, el uso final de los medidores inteligentes, las unidades de medición sensorial más los GPS que se pueden inyectar allí, y obviamente los dispositivos de protección y relés inteligentes. Todo esto, ¿cierto? Es las fuentes de información que nosotros podríamos tener desde una perspectiva muy general de lo que es el sector energético o eléctrico en este caso. Solamente como un ejemplo, por ejemplo, la industria de energía en Francia, digamos que recolecta el medidor inteligente cada 15 minutos información, ¿cierto? Eso quiere decir que aproximadamente al año se tienen unos 3.000 datos, ¿sí? Estamos contando
4 datos por hora, son 24 horas, y esas 24 horas por 31, y eso por los 365 días, empezamos a ver que el volumen de datos se va aumentando. Y, por ejemplo, una empresa como la empresa energética en Francia tiene alrededor de unos 35 millones de clientes. ¿Eso qué quiere decir? Que si a eso le agregamos información meteorológica, si a eso le inyectamos información por ejemplo, del usuario, por ejemplo, información contractual, ¿cierto? Y agregamos otro tipo de información, como por ejemplo, lo que tiene que ver con los concentradores, ¿cierto? Esto que llega cada 10 minutos, nosotros podríamos llegar a tener hasta 1.8 billones de registros, ¿cierto? Que son aproximadamente 120 terabytes. ¿Cierto? Solamente en datos brutos. Pero hay otros datos granulares que también podríamos estar revisando. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos micromedición en domótica, por ejemplo, cuando yo tengo a través de todas estas tecnologías como Zigbee, donde yo puedo tener control de todos los instrumentos o aparatos que tengo dentro de la casa o la industria, y poder determinar, por ejemplo, de forma desagregada cómo es o cuánto está consumiendo cada uno de los elementos que están constituidos dentro de un hogar o una industria. Entonces, allí es donde empezamos a ver que realmente estamos contando con un buen volumen de datos y que eso se tiene que procesar de alguna manera, ¿sí? Desde allí, entonces, yo lo que quiero plantearles ahora es precisamente cuáles son esas necesidades industriales desde el sector energético. Entonces, lo primero que nosotros vimos es que sí, tenemos mucha información, mucha, ¿listo? Y ahorita, ¿cómo la vamos a empezar a procesar? Entonces, esto tengo que quitarlo, no sé cómo. Esto no me va a dejar mostrarles. ¿Dónde le doy? ¿Qué quita esto? Ahí. No. Ya, ahí está mejor. Entonces, desde ese punto de vista, entonces hablemos. ¿Cuáles son esas necesidades? Lo primero es la facilidad de uso. Actualmente nosotros tenemos que contar con especialistas en Big Data, ¿cierto? Para poder representar esa información, ¿sí? Es decir, esto no está al alcance de los usuarios empresariales. Se requiere conocimientos en programación, desarrollo de software, una comprensión profunda de los paradigmas de computación distribuida. Se requiere también conocimiento sobre la aplicación de algunos algoritmos para el análisis de datos. Eso también sucede con la semántica, por ejemplo, desde el punto de vista semántico que tenemos. Pues cómo yo puedo interpretar que un dato es un outlier, que un dato es un dato influyente, ¿cierto? Y eso generalmente lo hace un experto en datos, ¿sí? O sea, no es de fácil acceso, no todo el mundo puede estar allí incluido, y entonces empezamos a plantear esas necesidades. Es decir, yo tengo que generar una facilidad de uso. La facilidad de uso no es tan sencillo como parece, ¿no? Desde el punto de vista semántico, pues necesitamos capacitar más personas para que puedan entender esto. Desde el punto de la veracidad, ¿yo cómo hago para confiar en los datos? ¿Sí? Es decir, estamos pensando como que de entrada podemos confiar en los datos. Eso no lo sé, ¿cierto? Los datos son reales, no son unos datos sintéticos que alguien puso por allí y simplemente yo lo estoy utilizando. Entonces, allí es donde empieza uno a plantear esas necesidades, ¿cierto? ¿Cómo yo los puedo utilizar eficientemente en el sector energético? Ya veo cuál es el problema. Esto se va a volver un problema. Pero bueno. ¿Qué otra cosa tenemos? A ver, después de la veracidad están los datos inteligentes. Los datos inteligentes es una parte bastante particular, y es que nosotros podríamos desde las fuentes ya empezar a entregar algo de datos que no necesariamente sean datos crudos, ¿sí? Normalmente cuando uno habla de sistemas de software, donde se habla siempre de sistemas que son como lineales. Esto no sucede, por ejemplo, en el sector energético. En el sector energético nosotros contamos con sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Que nos permiten, a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, pues empezar a darle un poco de inteligencia a esos datos desde la fuente, ¿sí? Entonces, esa es una necesidad. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar la información de, por ejemplo, un medidor inteligente que ya está haciendo una buena parte, y darle un poco mayor de interpretación a esa información para que pueda trasladarse y enviarse ya un poco más limpia o
con mayor calidad, ¿cierto? Para procesarse posteriormente en todo lo que puede hacer de en adelante, ¿sí? Estoy hablando específicamente de los medidores porque digamos que es una tecnología que no se aprovecha al 100%, ¿cierto? Pero podría aprovecharse. Bueno, en cuanto a la toma de decisiones, ¿cierto? La toma de decisiones actualmente pues es algo que manejan los usuarios empresariales, ¿no? Esto quiero que ustedes hagan una relación. Yo señalo en gris lo que son los usuarios empresariales, en verde los especialistas en Big Data, en amarillo lo que serían las tecnologías y en naranja los usuarios finales. Aquí tengo también el científico de datos, que no es lo mismo que el especialista, ¿no? O sea, hay diferentes elementos. El especialista en Big Data llega hasta cierto punto. El científico de datos ya tiene otros criterios para darle valor a la información, ¿sí? Entonces, es cuando, por ejemplo, nosotros allí hablamos de la analítica avanzada escalable. Entonces, ¿qué significa eso? Significa básicamente que yo ya tengo analítica avanzada, cuento con nuevos algoritmos y con ello yo puedo procesar información para empezar a generar ya lo que es elementos de predicción, ¿cierto? O de prescripción para la toma de decisiones, ¿sí? Es mucho más allá, va apoyado en lo que es la optimización de procesos. Y allí es donde entonces nosotros empezamos a ver, ¿cierto?, cómo la analítica de datos, ¿cierto?, se convierte en una pieza fundamental que, digamos, genera muchas mejoras para los usuarios finales. Porque hay una eficiencia operativa significativa, ¿cierto? Se habla de una mayor eficiencia energética, se utiliza los recursos de una forma mucho más adecuada, digámoslo de esa manera. La experiencia del cliente es otra de las necesidades industriales. ¿Por qué hablamos de la experiencia del cliente? Porque resulta que el cliente muchas veces es desconfiado, ¿cierto? Es difícil mostrar que nosotros estamos utilizando esos datos y luego se los vamos a mostrar a través de una aplicación. ¿Para eso qué se necesita? Una mayor confianza. Presentar mecanismos de visualización que me permitan o que permitan al usuario de poder comprender la información que está observando, poder darle significado a toda esa variedad de datos que está observando y de eso depende mucho, por ejemplo, el ingeniero pues, que esté trabajando en el front, de poder transmitir esa información de una manera adecuada. La transparencia inversa tiene que ver muchísimo también con los usuarios finales, porque es que ellos son los de los datos, pero ¿quién lo está utilizando? La empresa. Entonces, allí es donde debe haber en el intermedio una confianza donde el usuario sepa que él es el propietario de los datos y que él determina si quiere o no quiere compartirlos, ¿cierto? Pero para ello, pues debe existir un beneficio. O si yo quiero compartirlos, ¿es basado en qué? ¿Qué es lo que yo estoy buscando con eso? ¿Sí? Hacia allá básicamente lo que se busca es responder qué datos se van a utilizar, quién los va a utilizar y qué fin tiene al utilizar esos datos, ¿sí? Digamos que una de las historias que yo recuerdo por allí en alguna de las charlas que he escuchado respecto a estos temas, básicamente tienen que ver que, por ejemplo, en Europa trataron de implementar estas tecnologías, ¿cierto? Y estaban haciendo, digamos, monitoreo de carga, pero la monitoreo de carga se puede llevar a tal punto donde una persona, digamos, le vulneren su información y sepa a qué horas prende el televisor, a qué hora lo apaga, a qué horas prende la estufa, ¿cierto? Qué tipo incluso de, digamos, de refrigerador está utilizando. Y entonces esa información sea mal utilizada y se lleve a una parte comercial donde, digamos, le llegue a una empresa de electrodomésticos. Y la empresa de electrodomésticos empieza a inundarte a ti con información publicitaria para que cambies esos insumos. ¿Eso hasta qué punto es permitido, cierto? Entonces, digamos que esas son dentro de eso que nosotros consideramos las necesidades, como de qué manera podemos generar esa transparencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no quiero que me llegue publicidad, entonces yo tengo que haber leído, ¿cierto? Incluso la letra menuda. Pero pues ahí está, digamos, el meollo del asunto. O sea, ¿cómo yo resuelvo eso? Desde ese punto de vista, entonces, adicionalmente, ¿qué podríamos pensar también? Eso se... Permíteme un momento. ¿Estoy en línea todavía? Hola, hola. Sí, profe. Ah, bueno, sí, es Sí, que sí, se me quedé escucha. como que... Gracias. Se escucha. Sí, lo que pasa es que perdí la camarita. No sé, también tuve que haberla ocultada, tanto ocultar las cosas. Pero bueno, ya. Bueno, y finalmente el acceso a la información, el intercambio, el uso compartido, es otra de esas necesidades industriales dentro del sector energético, ¿cierto?
nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la infraestructura de medición avanzada, nosotros lo que hacemos es que generalmente hay un bloqueo de esos datos, ¿cierto? Y eso solamente se utiliza para la facturación. Entonces, nosotros estamos limitando, digamos, ese proceso de esa información para poder tener, o sea, otro tipo de modelos de negocio, ¿sí? Darle un análisis más valioso a esa información, ¿sí? Actualmente uno dice, ok, esta es la lectura de su consumo energético en su hogar, y ese es el resultado. Pero ¿por qué no aprovechamos también esa información para tratar de conocer otros aspectos? ¿Cierto? Otros aspectos que puedan brindarle al cliente algunas otras oportunidades. Porque recuerden que dentro de todo este esquema, la idea es que no haya solamente participación de las empresas, sino que también, por ejemplo, los usuarios finales se van a convertir en prosumidores y también pueden entrar a participar dentro de todo este mercado. Entonces, la idea es poder generar estos impactos. Hay otros que he dejado por fuera, que son todos los que se encargan de la parte, o sea, son operadores, ¿cierto? Que se encargan de construir toda esta parte de la infraestructura, porque ellos también están generando otro tipo de elementos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se construyen estos medidores o estos macromedidores, pues ellos tienen la posibilidad de construir algunas tecnologías inmersas dentro de estos dispositivos que pueden brindar información relevante para la empresa, ¿sí? E incluso uno puede pensar en cómo ellos también pueden participar en esos mercados. Entonces aquí vemos que hay diferentes actores que de cierta manera, digamos, se pueden involucrar a partir de lo que sería esta analítica de datos dentro de la transformación digital de las redes, ¿no? Digámoslo así como en términos generales. Ahora hablemos de las aplicaciones. Si nosotros hablamos de las aplicaciones, nosotros podemos dividirlo esto en tres grandes elementos, ¿sí? La eficiencia operativa, la eficiencia del cliente, la experiencia del cliente, perdón, y los modelos de negocio. Voy a ser un poco breve con esta parte, pero básicamente lo que quiero mostrarles con esto es cómo yo tengo eficiencia operativa. Nosotros generalmente en los proyectos que hemos trabajado desde la universidad nos hemos concentrado mucho en la parte de la eficiencia operativa, ¿sí? La experiencia del cliente no la hemos trabajado, ya verán por qué dentro de esas aplicaciones que nosotros estamos encontrando o los modelos de negocio que se van presentando, ¿cierto? Dentro de la eficiencia operativa, análisis predictivo de las perturbaciones de la red eléctrica, esto nos permite detectar fallos, determinar, por ejemplo, cuándo puede suceder un evento o un fallo debido a una sobrecarga, debido al perfil que se está manejando actualmente, detección de cambios y cambios en la topología de la red. Entonces, digamos que hacemos una transformación de la red, ponemos unos reconectadores, cambiamos la configuración de la misma y eso pues obviamente puede generar algunas fallas si no se tienen en cuenta todas las características que se tienen actualmente, digamos, en los horarios de consumo, ¿sí? El pronóstico de desagregación y granularidad para cargas eléctricas. Nosotros hemos trabajado esto a nivel académico con unos muy buenos resultados. Básicamente lo que estamos haciendo es NIL, estamos haciendo monitoreo no invasivo de cargas. Recuerden que hay dos mecanismos, está el invasivo y el no invasivo. El invasivo es aquel que utiliza, por ejemplo, estas tecnologías IoT, ¿cierto? Para conectar, por ejemplo, tener pequeñas conexiones y determinar, por ejemplo, los consumos individuales de cada uno de los instrumentos. Y está el NIL, que es no invasivo, donde se toma todo el consumo agregado y de esa manera uno trata de desagregarlo para identificar los diferentes, digamos, electrodomésticos que están conectados a una casa, ¿cierto? ¿Eso para qué sirve? Esto sirve para lo que tiene que ver con, por ejemplo, tiene que ver con respuesta a la demanda. ¿Sí? Eso esto que estamos viendo aquí desde el punto de vista de eficiencia operativa es un modelo que sirve específicamente para respuesta a la demanda. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar cuáles son esas cargas arrastrables y entonces de cierta manera yo puedo mejorar, digamos, la curva general de carga que tengo en el día para tratar de, a partir de esto que está aquí, que es la experiencia del cliente. Por ejemplo, la oferta de tarifa individualizada, decirles vamos a generar tarifas diferenciales para tratar de que se vuelvan esas cargas más arrastrables y poder tener un mejor perfil de la curva de carga y tener, digamos, mayor disponibilidad de esa energía para otros mercados. Es por allí que va la cosa, ¿sí? Digamos que por ahí se puede implementar esto que yo les estoy comentando. Para los sistemas de planificación, pues ya ustedes bien saben todo lo que tiene que ver con, digamos, si yo estoy haciéndolo desde el punto de vista de, a ver, de silvicultura, digamos que yo puedo determinar el crecimiento de los árboles, ver cuándo van a interrumpir las redes eléctricas y entonces tratar de programar, hacer un mantenimiento preventivo y empezar a tener
de antemano ya esa información para tratar de que no se me vayan a dañar las redes. Por ejemplo, estoy agregando algunos ejemplos a esto. En la optimización de redes multimodales, actualmente nosotros contamos con este tipo de redes, ¿cierto? En las redes multimodales, básicamente lo que me dicen es que existen diferentes elementos que pueden inyectarse dentro del sistema, ¿cierto? Y pues esto está también muy orientado precisamente a la inclusión de estas nuevas tecnologías, ¿cierto? A partir de energías renovables, ¿cierto? Y obviamente lo que tiene que ver con la liberalización del comercio de electricidad. O sea, todo esto me lleva hacia esos puntos. Y bueno, aquí están los programas de respuesta a la demanda que ya los había explicado. En experiencia de los clientes, la experiencia del cliente, por ejemplo, en la gestión del ciclo de vida de los activos, nosotros ya podríamos conocer, por ejemplo, a partir de la firma de cada uno de estos activos que están conectados dentro de una red, identificar si el instrumento está sufriendo algún daño o, digamos, llegar a tiempo para hacer un reemplazo eficiente de las piezas que usualmente se dañan para ese dispositivo. Entonces, todo esto ¿qué garantiza? Una mejor calidad, ¿cierto?, en la prestación del servicio. Y eso, por eso lo metemos dentro de la parte de experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque ya una persona no tiene que esperar a que le cambien todo, digamos, todo un dispositivo o digamos, sistema de medición, sino que se trabaja de forma eficiente porque ya se determina que el sistema sí va a fallar o tiene alguna imprecisión, pero, digamos, a partir de la propia información. En la gestión de la demanda industrial, esto sí que es súper importante. Ahorita, sobre todo cuando estamos hablando de todo lo que significa desde el punto de vista de los armónicos, de la calidad de energía que necesitan las redes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con, digamos, contar con esa energía disponible en el mercado. Esto, desde luego, va conectado directamente entre la industria y la empresa para que ellos puedan prestar esos servicios, si tienen que tener una pequeña subestación, etcétera, etcétera. O sea, todo esto está conectado. Ahora, desde los modelos de negocio, normalmente lo que uno percibe es que a partir de todo lo que es la analítica de datos, uno puede empezar a identificar nuevos modelos de negocio. Los modelos de negocio, ¿qué características tienen? Pues tienen que monetizar, ¿cierto? Cuando hablamos de Big Data, nosotros estamos buscando darle valor a las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se busca? Una mejora continua de los servicios, ¿sí? Se busca que, digamos, con esa información disponible yo pueda tener con una mejor percepción de lo que va a generar un valor a la empresa y al usuario, ¿cierto? Y obviamente está orientado, ¿cierto?, al uso, por ejemplo, lo que está acá, de la energía, a un mejor uso de la energía. Sí, es como lo que nosotros vemos como de las posibles aplicaciones, ¿cierto?, para esto. ¿Qué se necesita? Por ahora, tener una regulación más clara en términos de el uso de los datos de energía, ¿sí? Pero digamos que desde esa perspectiva, en ese campo, nosotros podríamos pensar en todas estas posibles aplicaciones al sector. Permítanme, yo vuelvo y quito esto y seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, pero bueno, todo esto suena muy chévere, muy bonito, pero entonces ahorita, ¿qué lo impulsa y qué limita el uso de las tecnologías de analítica, ¿cierto?, dentro del sector energético? Primero, ¿qué lo impulsa? Pues vemos un aumento en la eficiencia para tomar decisiones mucho más rápidas. Desde el punto de vista de la infraestructura y las operaciones, hay aumento de eficiencia. Desde el punto de vista de las fuentes de energía renovables, esto desde luego, por ejemplo, ha transformado todo lo que es la política energética nacional, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, entonces, nos vemos en la necesidad de empezar a impactar también con la parte analítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya necesitamos conocer que ahorita la electricidad es un poco más dinámica, ¿cierto? Puede que se desconecte, se reconecte algo, ¿cierto? Tengo ahorita disponibilidad de energía eólica o solar, pero de repente ya no la tengo, entonces tengo que responder ante esos cambios. Entonces, eso impulsa el uso de estas tecnologías. La digitalización y la automatización, obviamente porque puede aumentar sustancialmente la eficiencia en el funcionamiento de las redes eléctricas, ¿sí? La comunicación y conectividad específicamente es cómo se recogen los datos para la optimización y la optimización en el control, ¿sí? Entonces es necesario que esa comunicación sea bidireccional,
y multidireccional entre todos los dispositivos de campo, ¿cierto? Contar con dispositivos electrónicos inteligentes que vayan a esa subestación de la red eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está allí. Datos abiertos, pues básicamente es contar con esos datos operativos en las plataformas de transparencia, donde nosotros, por ejemplo, podemos contar con información del clima, ahorita, por ejemplo, también contamos con información por ejemplo, de cómo está la red de tráfico, ¿cierto? Pero digamos que contar con información y que esos datos sean abiertos, pues nos permite hacer eso. A ver, les vuelvo y les comento el proyecto que estábamos desarrollando ISP. Básicamente, uno va y pregunta a la NOAA qué datos de clima tiene, y ellos incluso tienen algunos pronósticos y uno los puede descargar, entonces podemos utilizar esa información. Ahora, pues, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la periodicidad con la que yo necesite esa información. Muchas veces eso se vuelve, digamos, en el pequeño problema. O sea, yo necesito una regularidad en la toma de datos, pero eso también significa que va a tener que procesar mayor cantidad de información. Entonces hay que saber cómo balancear esas cosas. Pero contar con esos datos nos permite a nosotros plantear modelos, ¿cierto? Donde involucramos variables exógenas que van a, digamos, afectar directamente todo el sistema. Desde el punto de vista del cambio de competencias, ¿por qué impulsa el cambio de competencias? Porque realmente lo que estamos diciendo es que hoy en día, pues, lo que tenemos que pensar es en los trabajadores que se van a jubilar, ¿cierto? Son personas que tienen un conocimiento, son cualificados, tienen un excelente rendimiento, pero desde luego es este conocimiento, si yo no tengo como un plan de sucesión, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esos cambios de competencias están enfocados a eso, ¿cierto? A cómo yo puedo cubrir rápidamente todas esas necesidades, ¿cierto? Entonces, pensar en planes que vayan tratando de perfilar a los diferentes empleados que están dentro de una empresa para que vayan adquiriendo ciertos roles y esas experiencias. Pero al mismo tiempo, esto significa que impulsa a la formalización, a la formación, ¿cierto? A la formalización de sus conocimientos. Básicamente por allí va la cosa. Entonces, ahí vemos esos elementos que impulsan, perdón, toda la parte de analítica o de Big Data dentro del sector energético. ¿Qué lo limita? Pues una de ellas es las habilidades, ¿cierto? Hablar de Big Data y analítica, pues requiere un conocimiento técnico bastante alto, ¿cierto? Y pocas personas, pues, pueden utilizarlo actualmente, ¿no? Esto está obviamente cambiando, ¿no? Estamos hablando ya en el 2023 y esto ya ha cambiado muchísimo. Actualmente muchas universidades ofrecen digamos, estas maestrías o especializaciones para ser un especialista en Big Data, digamos que ya empiezan a aparecer, pero pues obviamente esas habilidades hay que adquirirlas. En términos de interpretación, pues básicamente lo que queremos es que a veces es difícil comprender la información. Por ejemplo, cuando yo hablo de inteligencia computacional, yo hablo de modelos de caja negra o caja gris. ¿Qué hago? Meto los datos y veo qué pasa a la salida, ¿cierto? Digamos que lo voy a decir en forma muy general. Voy a ser un poco pesimista con esto, pero entonces, cuando yo pierdo la capacidad de interpretación, yo no sé exactamente qué fue lo que afectó, ¿cierto? Internamente dentro de ese sistema para que se comportara de esa manera. Yo pierdo esa capacidad de interpretación. ¿Hay elementos para mejorar la interpretación? Sí, sí. Es decir, es atar un poco más los elementos estadísticos y la parte de inteligencia computacional, ¿cierto? Para poder hacer una interpretación de esa información a partir del conocimiento mismo del problema. Eso nosotros, digamos, aquí en la universidad lo hacemos porque obviamente perder la interpretación significa que uno no sabe por qué suceden las cosas. Y eso no es, digamos, algo que venda, ¿no? Desde el punto de vista digamos, de los gerentes, pues si yo no les sé explicar de dónde viene el problema, pues difícilmente va a poder confiar en lo que yo estoy haciendo. Digamos que la digitalización tampoco ha alcanzado su punto de inflexión. Todavía estamos en el sector energético o eléctrico específicamente, pues están adoptando estas nuevas tecnologías, pero reemplazar un dispositivo por otro no se hace de la noche a la mañana. Se hizo una inversión muy grande y una proyección de esa vida útil de esos equipos por mucho más tiempo. Ahorita hay que cambiar un poco esa mentalidad, empezar a adquirir nuevos dispositivos que vienen, digamos, con unos protocolos de comunicación ABCD y adaptarlos y tratar de generar un sistema de gestión de información que pueda entender todo lo que se está hablando, ¿cierto? Entonces, por allí, digamos que todavía no se ha llegado a ese punto de inflexión donde yo ya pueda dominar, digamos, todas las fuentes de información y pueda interpretarlos adecuadamente.
La incertidumbre sobre los derechos digitales, ¿cierto? Y las leyes de protección de datos, ya pues ustedes entenderán a qué hago referencia con eso. Generalmente tiene que ver con la parte de regulación, eso todavía no es muy claro, quién es el dueño de los datos, ¿cierto? Cómo yo puedo sacarle valor a esos datos, ¿cierto? Entonces eso requiere de cierta manera, pues eso nos limita, ¿cierto? Un poco como ir más rápido en la consecución precisamente de todos estos modelos de inteligencia, ¿cierto? Directamente hablando de la analítica de datos para pues, apoyar el sector energético. La otra es que se destaca más el business as usual en vez de utilizar o se impone sobre data driven business. ¿Por qué? Estamos diciendo que preferimos irnos con lo que ya sabemos, ¿cierto? Y si ya hay una empresa establecida que ya tiene un modelo de negocio que le está funcionando bien, pues tratar de llegar a esos cambios pues le va a tomar tiempo. No solamente le va a tomar tiempo, sino que va a ser un poco reacio a las transformaciones, ¿cierto? Porque eso significa inyectar un capital, ¿cierto? Para hacer esa modernización. Entonces, esto también es una limitante. O sea, nosotros no podemos pensar que automáticamente todos vamos hacia las Smart Grid, entonces todos se tienen que actualizar. Eso no es regla, ¿cierto? Y el problema es eso, es cómo hacer ese cambio de mentalidad para que esas tecnologías de la información y la comunicación se conviertan en el facilitador, ¿cierto? Y que no sea básicamente, y que obviamente los apoye para ser más competitivos a nivel empresarial. Eso es. Otra limitación, la aceptación del usuario final, ¿sí? Esta también es clave. ¿Por qué? Porque pues no ha sido fácil como indicar que se le están tomando los datos a un usuario para tratar de conocer sus perfiles, ¿cierto? Entonces, hay también un comportamiento por parte de los usuarios finales que digamos, están en contra o son un poco reacios a aceptar los cambios tecnológicos, ¿cierto? O nuevas tecnologías para llevarlos a su casa. Por ejemplo, los cambios solamente del contador o del medidor inteligente, ¿cierto? Pasar de una tecnología AMI a una tecnología que era pues simplemente un medidor análogo, eso puede ser un problema. Me está cambiando el medidor, eso quiere decir que se va a subir el consumo de la energía y esa es la interpretación que muchas personas hacen, ¿no? Naturalmente. Entonces, hay un cambio, al existir ese cambio tecnológico, pues también esto va a generar que algunas personas desconfíen, ¿sí? Entonces, no se puede, digamos, automáticamente cambiar todos los medidores porque queremos, no. A veces no es tan fácil, hay demandas y hay ciertos elementos que hay que superar. ¿Por qué? Porque todavía no está claro, ¿cierto? Cómo y por qué se llevó esa tecnología hacia digamos, hacia una comunidad. Bueno, y la falta de confianza, ¿cierto? O sea, no hay confianza, ¿sí? Esto se puede remediar con la protección de los datos, ¿cierto? Pero dentro del marco normativo. Entonces se necesita tener bien claro ese marco normativo que hable específicamente de la protección de los datos y quién es el dueño de los datos y por qué, que esto, por cierto, pues obviamente ya se ha ido modificando con el tiempo, pero desde luego sigue siendo una limitación. Me estoy demorando más de lo que había pensado, pero bueno, espero que vayan bien. Bueno, dentro de los recursos disponibles, es decir, de dónde podemos sacar nosotros datos, en un sistema de gestión eléctrica tenemos los datos sobre la infraestructura, las estaciones, los datos con información temporal y espacial, estamos hablando pues de los sistemas SIC, ¿cierto? Datos meteorológicos, también podemos conocer patrones de uso, patrones de comportamiento, podemos tener un panorama informático horizontal y obviamente podemos también adquirir información de terceros, ¿sí? ¿Eso qué significa? Nosotros podemos contar con información medioambiental, con indicadores macroeconómicos, con datos de mercado, con datos de la actividad humana. Nosotros hicimos un experimento en unos datos como para tratar de determinar la influencia que tenía un partido de fútbol en el consumo energético, ¿cierto? En los hogares. Eso lo hicimos con unos datos que se proporcionaban de una base de datos AMI de Londres y pues desafortunadamente, pues ¿qué hicimos? Pues tomamos los datos de Twitter cuando se presentaba la opción de que ahí iba a haber un evento y se trazaba esa información directamente sobre el mercado energético para ver cómo eso afectaba. ¿Allí qué pasó? Pues que no vimos nada porque
básicamente, pues el consumo en los hogares en vez de aumentar se redujo. Y es porque ahí perdimos, digamos, o dejamos de lado el efecto cultural. La gente en Londres prefiere ir a los pubs a ir a ver el partido o ir al estadio. Entonces, en las casas el efecto, pues de pronto era más bien de una reducción en el consumo, ¿cierto? Pero lo que nosotros esperábamos era de pronto ver el aumento. Inicialmente esa era la hipótesis que se había planteado. Pero digamos que así es como nosotros podemos trazar esa información. Entonces podemos tener información de Facebook, de Twitter, ¿cierto? Y diferentes fuentes de información. Entonces eso es lo interesante. Digamos que hacia allá va todo esto encaminado, ¿no? Por lo menos en la parte de los patrones de comportamiento, yo quisiera destacar de nuevo lo que es Neil, determinar, por ejemplo, a través de la curva de carga, donde, por ejemplo, se está presentando, por ejemplo, que se encendió el ventilador, ¿cierto? Bueno, aquí está la estufa, ¿cierto? La estación de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, digamos, los diferentes elementos que ya se van reconociendo. Para nosotros esto es vital, porque con la desagregación de cargas uno puede trazar la desagregación, las cargas arrastrables y plantear modelos de respuesta a la demanda. Entonces, por allí creo que hay un potencial importantísimo que nosotros hemos explorado, pues, en algunos trabajos, pero no, digamos, de manera directa con alguna empresa. Pero digamos que es interesante. Bueno, de que los requerimientos del sector energético, pues, primero, los no técnicos, inversión y comunicación y conectividad. La parte de integración digital va a ser súper importante. Es decir, necesitamos de cierta forma que existan normas y reglamentos que sean mínimamente coherentes y fiables, ¿cierto? En materia de derechos y regulaciones, ¿cierto? Para que haya esa integración digital. La libertad para innovación y las empresas emergentes, es decir, necesitamos que haya un caldo de cultivo para las startups, ¿cierto? Y la cultura de las startups, donde empiezan a aparecer estos, digamos, esos spin-off que se van generando a partir del conocimiento del mercado energético para que proveen un servicio y se pueda diversificar también, digamos, la canasta de opciones dentro de los modelos de negocio. Contar con datos abiertos, desde luego. Esto es no técnico, es decir, contar con información que permita enlazarla, ¿cierto? Y empezar a encontrar esos patrones de comportamiento que están afectando de una u otra manera a algún comportamiento, ¿cierto? Y obviamente no técnico es contar con personal cualificado, ¿cierto? ¿En qué términos? En términos de materia de datos, ¿no? O sea, que programe, que conozca de la estadística, que sepa manejar esas herramientas para, por ejemplo, para la formación, ¿cierto? Y que pueda establecer, que pueda tomar decisiones, que pueda hacer una inferencia respecto a los datos, diseñar algoritmos, etcétera. Y sobre todo, pues que se mueva en computación distribuida, ¿no? Porque estamos hablando de grandes volúmenes de información que se procesan de otra manera. Entonces, digamos que hacia allá son esas especificaciones no técnicas o requerimientos que se necesitarían. Dentro de las técnicas, la capacidad de abstracción desde el punto de vista de la infraestructura para que haya una mayor facilidad de uso, se pueda pensar en la extensibilidad y flexibilidad de esa infraestructura. También se necesitan modelos de datos y sistemas adaptativos. Esto desde luego desde el punto de vista de la analítica en los dominios y en los sistemas en el marco que sería el marco redistribuido, ¿cierto? De la analítica. En la parte de interpretabilidad de los datos, debe garantizar la participación constante de expertos. Los resultados deben ser rastreables, explicables, y esto obviamente requiere empezar a generar un pool de expertos. Yo todo eso lo estoy comentando porque al final quiero mostrarles algo que se hizo aquí dentro de la universidad, que es un proceso, es una propuesta metodológica para ver cómo se puede integrar la parte de analítica y Big Data, ¿cierto? Dentro del sector energético a partir del modelo SGAM, que yo creo que ustedes ya lo conocen. Bueno, si no, ahorita les comento. Desde el punto de vista de la analítica de datos, es necesario desarrollarla en todas sus etapas. La analítica de datos tiene 4 elementos. Está la descriptiva, la diagnóstica, la predictiva y la prescriptiva. Poder desarrollar todos esos elementos va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque con ello vamos a poder, obviamente, generar
lo que nosotros llamamos la sabiduría de los datos, ¿cierto? Y poder empezar a tomar decisiones o apoyarnos de ese análisis para tomar decisiones. La analítica en tiempo real es necesaria para respaldar decisiones, obviamente para decisiones que deben de tomarse en lapsos de tiempo muy cortos, sobre todo en los entornos de redes inteligentes y en el control dinámico. También se necesita de los data lakes, ¿cierto? Con técnica, en términos técnicos, saber manejar un data lake o un data warehouse ahorita, ¿cierto? Que es cómo yo puedo administrar toda esa información, ¿cierto? Conocer las diferentes fuentes de información, tenerlas de manera distribuida y segura, ¿cierto? Aquí, pues, obviamente uno podría hablar de blockchain, pero pues no me voy a meter por allí, pero es tener todo ese conocimiento. Y finalmente, dentro de las técnicas también está el mercado de datos, ¿sí? Los datos sean abiertos, que se haga logística de datos, que hayan protocolos estándar capaces de manejar la variedad, el volumen, la velocidad de los datos, así como contar con plataformas de datos para intercambiar, ¿cierto? A través de todo lo que percibe la organización y sus límites. Es decir, la organización obviamente tiene que reconocer hasta qué punto está dispuesta a compartir esa información. Entonces, eso es básicamente lo que está ahí. A ver, yo cierro esto. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. A ver qué me pasó aquí. ¿Qué no pasa? Ya. Ahora bien, hablemos de la hoja de ruta, el roadmap tecnológico desde el punto de vista de la analítica, ¿cierto? Dentro del sector energético. Entonces, a ver, yo quito esto otra vez. Tenemos esos tres elementos, ¿sí? Nosotros tenemos tres fases principales: la adquisición de datos, la gestión de la información y el uso de datos, ¿sí? Nosotros no vamos a hablar del análisis de datos porque no es una fase, porque resulta que están todas, ¿cierto? Entonces, como se requieren todas las fases, pues no la podemos plantear de manera separada, ¿sí? ¿Qué debe cumplir la hoja de ruta tecnológica? Los requisitos clave a lo largo de la cadena de valor. Entonces nosotros estamos planteando aquí esta cadena, ¿cierto? Aquí vemos los requerimientos técnicos, qué tecnologías se pueden utilizar y qué preguntas de investigación se pueden plantear a partir de ello, ¿cierto? Y este roadmap, pues de cierta manera me permite a mí como ir identificando hacia dónde podemos apuntar dependiendo de, digamos, los modelos de negocio que quiere plantear la empresa, sobre qué es realmente lo que quiere atacar una empresa de sector energético específicamente. Bueno, entonces vamos a hacerlos uno por uno. Entonces vamos a hablar primero de lo que es el acceso desde el punto de vista de los requerimientos técnicos, el acceso a intercambio de datos. En ese sentido, entonces, lo que nosotros decimos es que nosotros, teniendo acceso al usar los datos, pues nos ofrece la oportunidad de analizar el uso de un producto o servicio para mejorarlo, ganar eficiencia en ventas y operaciones, ¿cierto? Pero para ello, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que dentro de ese acceso al intercambio de datos, pues tenemos que representarlo en términos de la interpretabilidad de los datos y la escalabilidad de acceso y la privacidad y la confidencialidad. ¿Qué se necesita? ¿Qué tecnologías deberíamos plantear ahí? Datos enlazados, ¿cierto? Básicamente, esto plantea como los datos enlazados son una manera práctica para exponer y conectar piezas de datos, información y conocimientos, utilizando, por ejemplo, estándares de web básicos, ¿sí? Desde el otro punto de vista, el almacenamiento de datos encriptados, entonces, obviamente esto permite, de cierta manera, tener una seguridad integrada a nivel de datos. A medida que el almacenamiento en la nube se convierte en un lugar común para los usuarios, pues nosotros necesitamos garantizar cierta esa protección de los datos. Esto con el ánimo de mantener o preservar la privacidad y confidencialidad, ¿sí? Sin embargo, al hacer esta encriptación de los datos, desde el punto de vista analítico, sigue siendo un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al tener estos datos encriptados, pues tendríamos que buscar un esquema, ¿cierto? Que me permita desarrollar sistemas de encriptación homomórfica. ¿Eso qué significa? Que yo puedo transformar los datos en otra cosa, ¿sí? Pero, aún siendo transformados y que yo no pueda tener acceso a esa información real, yo pueda construir un modelo que, tomando esos datos transformados, puedan ejecutar
o sea, se pueden ejecutar de la misma manera en los datos no encriptados y obtener el mismo resultado, ¿sí? Ese cifrado homomórfico, digamos, teóricamente permitiría realizar todas esas operaciones. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Pues que eso es complejo, ¿sí? Pero digamos que se podría plantear. Eso me parece súper interesante. Desde el punto de vista de la procedencia de los datos, pues obviamente poder rastrear de dónde vienen los datos, conocer sus transformaciones, el análisis, sus interpretaciones, ¿cierto? Es importante. Para ello se necesita pues de una computación eficiente, que sea escalable, eh, digamos que se pueda también plantear de una forma automatizada. Entonces, esto hace que nosotros en este mapa, ¿cierto? Tengamos que resolver específicamente esto, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que ir resolviendo. Bueno, pasemos a la siguiente. En la parte de análisis en tiempo real, pues nosotros tenemos que en tiempo real, pues nosotros deberíamos tener ese análisis, ¿cierto? Que sea real o near real, ¿cierto? Cerca a lo real, que a partir de esa información que es multidimensional del flujo, ¿cierto? De esa información de energía espacio-temporal, nosotros podamos tener esa información de los sistemas ciberfísicos de forma dinámica, compleja, ¿cierto? Que garanticen una alta velocidad, que se puedan procesar siendo incluso multimodales y al mismo tiempo, pues, que yo pueda obtener conocimiento de ello. Entonces, allí es donde, por ejemplo, aparecen las técnicas de aprendizaje automático o Machine Learning, ¿cierto? Y la computación de flujo distribuido. En la computación de flujo distribuido, entonces, se piensa específicamente en lo que tiene que ver con flujos de eventos complejos, que están centrados sobre todo en la gran variedad y velocidad que tienen los datos, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita? Para esto, entonces, tenemos que enfocarnos en técnicas de aprendizaje profundo, como por ejemplo han sido utilizadas las redes convolucionales, el modelamiento con tensores, los modelos recurrentes profundos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y dentro de la computación de flujo, pues aquí hablamos de la conciencia de la infraestructura, la elasticidad avanzada, ¿cierto? De todos estos elementos que me permitirían de cierta manera como construir ese conocimiento. Entonces, hacia allá es que se enfoca este análisis en tiempo real y cuál es la tecnología que podríamos utilizar. Ahora, desde el punto de vista de análisis prescriptivo, recuerden que es una de las últimas etapas de la analítica de datos, está enfocada específicamente en el apoyo del uso para la automatización y control. Estos yo creo que los elementos más importantes que tiene el sistema prescriptivo. ¿Por qué? Porque yo mejoro en términos de la eficiencia energética, ¿sí? Mejoro desde el punto de vista del uso de los sistemas ciberfísicos que están involucrados dentro de la infraestructura, ¿sí? Y así sucesivamente yo puedo tener tecnologías para predicción y optimización. Por cierto, también se utiliza con Machine Learning. Aquí están. Están los datos enlazados de nuevo, aparecen. Y la Machine Learning, están los análisis integrados, donde nosotros podemos hacer una computación eficiente, escalable, se puede plantear a partir de análisis de datos distribuidos, también se puede plantear a partir de razonamiento a gran escala y en tiempo real del Machine Learning, donde nosotros ya empezamos a operar, ¿cierto? Para poder tomar decisiones, ¿sí? Que estén enfocados al mejoramiento, ¿sí? En cualquiera de sus fases, ¿no? Nosotros podemos hablar de eficiencia, podemos hablar de calidad de vida, ¿cierto? Podemos hablar de todos estos elementos. Incluso dentro de estos sistemas, pues nosotros podemos hablar de edge computing, ¿cierto? Como una infraestructura inteligente, ¿cierto? Que tiene esa capacidad de las tecnologías de la información y la computación incorporada. Es decir, que hay almacenamiento y potencia de cálculo a lo largo de toda la infraestructura. Todo esto está enlazado. Finalmente, tenemos la abstracción. Esto básicamente lo que busca es facilitar el uso de los científicos de datos, ¿cierto? Perdón, es cómo utilizar esas tecnologías para que sean de fácil uso para los científicos de datos y los usuarios empresariales. En esos términos, entonces, lo que nosotros buscamos es empezar a establecer, por ejemplo, otro tipo de herramientas. Por ejemplo, para no ir muy lejos, ahorita que ya contamos con estas tecnologías para manejar grandes bases de datos, ¿cierto? Que hablamos de Hadoop, que hablamos de Spark, que hablamos de
otro tipo de plataformas. Entonces vemos cómo ellas se van integrando efectivamente para mejorar esa capacidad de abstracción. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de estas tecnologías, nosotros estamos hablando de computación distribuida, donde, por ejemplo, digamos, calcule la media a unos datos. Pero como son tantos datos, entonces los datos están distribuidos, entonces tienen que haber estrategias para hacer un mejor cálculo de la media si todos los datos están distribuidos, ¿cierto? Entonces, digamos que, aunque es un ejemplo sencillo, pues la idea con ello es mostrar cómo es realmente esa capacidad de abstracción que se puede llevar a cabo dentro de estos fenómenos de Big Data, ¿cierto? Que favorezcan, ¿cierto? Una facilidad de uso y una flexibilidad y extensibilidad, ¿cierto? Entonces, de nuevo tenemos esta parte de los datos, ¿cierto? Enlazados y las capas de abstracción de datos, que se plantean modelos, ¿cierto? Y recuperación de conocimientos escalables y arquitecturas agnósticas de tipo de datos, ¿sí? En ese sentido, pues lo que uno busca, ¿cierto? Es poder construir a partir de estas herramientas sistemas que sean fiables, confiables, ¿sí? Y finalmente, digamos que con eso ya estamos mostrando todo lo que es el panorama, el roadmap que podría tener esta parte de la analítica como agente de innovación dentro de las redes eléctricas. Yo quería terminar, ¿cierto?, con algunos de los trabajos que se han desarrollado dentro de la universidad. Uno de ellos ya se los había comentado inicialmente, que es la integración de una metodología que combina la parte del SGAM dentro de los sistemas AMI y lo que nosotros conocemos como la metodología NIST, que utiliza la jerarquía DICAW, que es Data, Information, Knowledge and Wisdom, donde básicamente lo que nosotros decimos es que en toda la cadena, ¿cierto? En toda la cadena de información, a través de las capas, nosotros vamos identificando los diferentes elementos que, digamos, los datos AMI pueden llegar a proporcionar hasta la capa de negocio. Y de ahí, esa información se lleva, ¿cierto? Y se transporta a través de la analítica de datos, donde encontramos un punto de convergencia. Un punto de convergencia que es súper importante y es reconocer al usuario experto, ¿cierto? Con sus habilidades humanas, generar el efecto vinculante que le dé sentido, ¿cierto? Para crear nuevos modelos de negocio, ¿sí? Básicamente esta metodología la planteamos, aquí está el trabajo. No sé si yo, me imagino que los diapositivas quedarán en alguna parte, no lo sé. Aquí está el enlace de DOI para si quieren revisar este trabajo. Se realizó en el 2021 y me parece que es una propuesta muy interesante desde el punto de vista de hacia dónde podríamos estructurarlo basado en tecnologías o metodologías ya que han sido utilizadas por años, ¿sí? Estamos hablando de NIST, ¿cierto? Y estamos hablando del SGAM. Aquí ustedes están viendo el SGAM, ¿sí? Que es el modelo de arquitectura de redes inteligentes, ¿sí? Básicamente es ese que ustedes están viendo ahí. También hemos planteado, tenemos otros, los datos que les había comentado, el dato de Londres, donde nosotros hicimos, recuerden que la analítica es descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Aquí hicimos un análisis primero descriptivo, luego hicimos un diagnóstico y luego hicimos un predictivo con esos datos. Lo que vemos es que dependiendo de cómo se analizan los datos, se puede mejorar, digamos, la interpretación de los mismos. Muchas veces nosotros nos confiamos de algunas de las tecnologías cuando existen unas especificadas para lo que son las series de tiempo. Aquí lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, cómo nosotros podemos convertir esa información, ¿cierto? Que ha sido agrupada a partir de 3 elementos que podríamos hablar de específicamente los estratos sociales que se detectaban en esos datos y se llevaban a un sistema de separación donde hablamos de consumos altos, medios y bajos. Perdón. Entonces allí lo que nosotros estamos observando, ¿cierto? Esto se ve hora al día, día en el mes y esto se ve en el año, ¿no? Y con eso entonces nosotros podríamos identificar específicamente esos usuarios y poderlos agrupar. Entonces aquí estamos haciendo ya una parte de lo que es la analítica diagnóstica. ¿Qué fue lo interesante? Detectar, por ejemplo, que personas que supuestamente, perdón, permítanme. Ok. Personas que de pronto se habían, digamos, encasillado dentro de este estatus socioeconómico adversity, ¿cierto? Tenían altos consumos, ¿cierto? Se detectaron 9
9 usuarios que tienen un alto consumo. Estamos hablando de Londres. Esto puede ser que de pronto había un lugar comercial dentro de esa zona, no lo sé. Pero esto también permite a nosotros identificar, por ejemplo, aquellos que de pronto están haciendo un uso no adecuado de la energía. Están tomando energía, la están robando, no sé. Bueno, eso desde ese punto de vista. Entonces, digamos que este tipo de análisis que se hicieron a través de la analítica nos permitieron observar ese tipo de detalles. Y desde luego fueron, pues, digamos que esto nos permitió tener un poco más de confianza en el manejo de datos. Este fue un trabajo que se presentó en el año 2020. También aquí está el enlace si van a tener acceso a él. Y también se hace un poco de predictiva tratando de determinar los perfiles de carga para una categoría por año. Y aquí vemos la capacidad que tiene, por ejemplo, el diseño de estos modelos. Estos modelos todos fueron hechos con técnicas de Machine Learning, ¿cierto? Algunos fueron ensamblados, otros ya fueron de otro tipo de tecnologías y vemos efectivamente cómo el sistema es capaz de seguir efectivamente la línea, ¿no? Aquí el dato real corresponde al dato azul y el dato naranja corresponde a, digamos, la información de el modelo haciendo su predicción. ¿Listo? Entonces aquí vemos su capacidad para hacer esto por mes. Aquí está por mes por hora. ¿Listo? A ver, no, eso es por día por hora. Esto es por hora. Listo, perdón. Listo. Hay otro ejercicio que hicimos. Esto ya fue publicado y pues yo revisé qué decía el artículo. Entonces por eso me tomé el atrevimiento de decir de qué empresa es. Pero básicamente, aunque se hizo el mismo ejercicio que se hizo anteriormente, aquí lo que queríamos destacar es la capacidad que se tuvo al poder restablecer un nuevo sistema de demanda diversificada. ¿Por qué? Porque se identificaron los clústeres de consumo, se identificaron los consumos de los usuarios y cuando estábamos haciendo precisamente este análisis, lo que nosotros nos dimos cuenta fue lo siguiente. Lo primero es que muchas veces esta tabla de demanda máxima diversificada se toma, por ejemplo, de XM como referencia y muchas veces toda la apropiación tecnológica, es decir, la instalación de los transformadores, etcétera, se tiene en cuenta con respecto a eso. Lo que nosotros observamos a partir de la analítica es que ya conociendo el mercado, conociendo sus consumos, esto se puede llevar a una actualización. Es decir, se puede hacer una actualización por número de clientes donde se establece esa demanda máxima diversificada y la cantidad de kilovolt ampere que se necesitan, digamos, por cliente. Esto fue muy interesante porque desde luego lo que estaba diciendo es que, digamos, inicialmente la empresa quizá hizo una mala inversión, ¿cierto? Al considerar una tabla estándar y no considerar su propio mercado. Entonces, hacia allá va orientado este tipo de análisis. Entonces, yo puedo hacer un uso eficiente de mis activos, ¿cierto? Puedo hacer una actualización de estos activos y mejorar o trabajar con dispositivos, digamos, más sencillos, ¿cierto? Para poder proporcionar la energía para estos clientes. Todo esto que les he presentado hasta aquí son sobre datos AMI. Ok, hay otra parte que quería mostrarles que tiene que ver específicamente con algunos trabajos que estamos desarrollando actualmente y de los cuales no tenemos publicaciones, ¿sí? Pero que quisiera compartirles a ustedes para que también sepan más o menos lo que nosotros venimos haciendo. Por un lado, pues siguiendo con datos AMI, pues también lo hicimos, se determinó, por ejemplo, la demanda en datos AMI, ¿cierto? Al corto plazo, ¿cierto? Y este es un trabajo que se desarrolló ya hace un tiempito. Aquí también tenemos algunos resultados que se han hecho sobre un operador de red y se tienen los resultados del operador de red donde se hace la predicción a corto plazo. Aquí tenemos, por ejemplo, también pronósticos que se han hecho al operador de red a largo plazo. Entonces aquí ya hablamos de la previsión a 5 años. Aquí les voy a mostrar solamente uno de los circuitos, el cual funcionó bien. Y aquí estamos mostrando cuáles son esos resultados específicos, digamos, de tratar de hacer esta predicción. Yo puedo acortar los años de predicción. Estos dependen unos de los otros, pero yo, por ejemplo, lo que estoy generando con esto es, genero este dato, el siguiente, como depende también de este, pues ustedes ven que aumenta un poco el intervalo de confianza y así sucesivamente, ¿cierto? Pero digamos que en términos generales se mueve bien los resultados y el intervalo de confianza también considera la información que estaba allí contenida.
Entonces, digamos que esto también se ha hecho desde el punto de vista de la analítica y donde hemos podido pues trabajar de forma directa. Hay un último trabajo que ya les había comentado, que es hacer monitoreo no invasivo de cargas. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de gestión de la demanda como algo que puede llegar a resultar bastante prometedor. El trabajo ya está escrito, lo estoy terminando de revisar. Solamente les voy a mostrar el título por ahora. Me disculpan si de pronto es grosero, pero mientras estamos construyendo, pues estamos en esto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que se pudo hacer una buena desagregación de algunos dispositivos y la idea es poder ampliarlo a tener una mayor desagregación para poder conocer esas cargas arrastrables, ¿sí? Hay otros trabajos que estamos desarrollando también en respuesta a la demanda que básicamente consiste en conocer o generar escenarios de diferentes usuarios para tratar de determinar cuáles pueden ser esos posibles usuarios que se pueden convertir que pueden pertenecer a un programa de respuesta a la demanda, ¿sí? Básicamente es eso. Pero digamos que lo que estamos viendo aquí es cómo estos modelos de negocio van apareciendo y cómo tener esa disponibilidad de información me permite construir precisamente eso que yo les estoy comentando. Bueno, entonces a ver, estamos aquí. Y creo que eso sería todo. Aquí ya están algunas de las referencias que se utilizaron para la presentación de este trabajo. Y muchas gracias. Entonces, ahora sí creo que pasamos a la sesión de preguntas. A ver, que no sé qué me hizo el Zoom. ¿Aló, aló? ¿Están ahí? Ya me fue. Sí, profe, creo que en el chat hay una pregunta. Es que no, bueno, no, ahora tengo que hacer que aparezca de nuevo eso que estaba ahí. No sé si está detrás de esto. Voy a terminar la presentación. Y no sé dónde está lo del Zoom. Aquí no me aparece lo del Zoom. Profe, se la leo. En cada una de las 4 etapas, ¿cuáles son las herramientas más adecuadas para cada una de estas? Por ejemplo, Python, MATLAB, Wolfram, Alpha. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Pues cuando nosotros estamos hablando de volumen de datos, hay que trabajar con herramientas que sean más flexibles, ¿no? Nosotros trabajamos en PySpark o en Spark, ¿cierto? Cuando estamos hablando de sistemas distribuidos, cuando son muchos datos, cuando son muchísimos. Y normalmente estamos programando en Python, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos allí? Porque pues Python es una herramienta que, digamos, se ha ganado el corazón de muchos de los que programamos. Primero porque tiene, digamos, buenos foros, muchas personas pasan por allí, ¿cierto? Y le dejan a uno algunas indicaciones que son importantísimas. Por eso, por ejemplo, en mi caso, yo sí soy más partidario de utilizar Python, pero pues se pueden utilizar otras herramientas. Esto no tiene que ser, pues, yo tengo que decir que solamente puede trabajar sobre eso. Hay que buscar tecnologías que se puedan adaptar fácilmente a la computación distribuida, ¿sí? No sé, por ejemplo, ahorita cómo esté funcionando, a ver, está... ¿cómo es que es? Julia. Ahorita hablan también mucho de Julia. Julia también puede ser un buen elemento, pero no sé qué tan bueno resulte, ¿sí? No me atrevo a afirmar que es una buena herramienta porque no lo he utilizado, ¿sí? Nosotros nos movemos, cuando son muchos datos, nos movemos en Spark, utilizamos diferentes herramientas de bases de datos, utilizamos Hadoop, ¿sí? Y también utilizamos pues Python como herramienta fundamental. Y a partir de ahí construimos modelos, hacemos todo esto. Pero es por eso mismo, por lo que les comento, porque ya uno siente un mayor respaldo y soporte, es de acceso libre. Recuerden que nosotros estamos buscando también herramientas open source que nos permitan trabajar más fácil, que no tenga que estar pagando por una licencia, aunque por lo menos lo que tiene Windows en Azure me parece chéverísimo. Tiene sus módulos de inteligencia computacional o inteligencia artificial que se pueden integrar, se puede hacer todo desde allí.
pero pues eso es de costo, ¿no? Entonces, si vos estás en una etapa de diagnóstico, de verificación, pues muchas veces no debe uno empezar con lo que le va a costar, ¿no? Uno muchas veces empieza con tecnologías que le permitan a uno moverse allí. Eso desde el punto de vista de lo que sería herramientas para utilizar en analítica, creo que sería bien. Pensé que me está preguntando por las fases. Como interpreté esa pregunta, quisiera responderla. En cada una de las fases nosotros hablamos de descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Desde ese punto de vista, las herramientas son varias, ¿no? Recuerde que lo primero que hay que superar es cómo yo cojo los datos crudos y los proceso y hago un proceso de TL que está incluido dentro de... Venga, yo aprovecho aquí, creo que ya quedamos acá. Dentro de ese sistema, entonces yo, por ejemplo, podría decir, a ver, que después de hacer todos esos procesos de TL, entonces yo ya voy a contar con la información que debo procesar, ¿cierto? Y entonces ahí es donde nosotros utilizamos herramientas como PySpark y empezamos ya a hacer todo el procesamiento de hacer analítica descriptiva, vamos a conocer las variables, vamos a conocer correlaciones, autocorrelaciones, correlaciones parciales cruzadas y hacemos todo un proceso estadístico detrás de eso, ¿sí? Para poder al menos empezar a darle interpretación a la información. Primer paso, ¿sí? Ahí está la descriptiva. Sirve para poder darle interpretación a la información, conocer algunos elementos que puede estar afectando. Muchas veces cuando uno hace el análisis estadístico se ata también un poco a estos modelos lineales, ¿no? Entonces a veces son insuficientes y por eso uno dice, no nos debemos quedar solamente con esto, tenemos que arrastrar también algún otro tipo de información para que cuando desarrollemos otros elementos, ¿cierto? Como los predictivos, entonces allí ya empezamos a diseñar modelos de forecasting o de pronóstico para poder determinar qué pasaría si yo inyecto esta otra variable, qué pasaría esto. Entonces uno ya empieza a hacer un proceso explorativo, pero ya lo hace de una manera estructurada, es decir, uno ya empieza a conocer un poco más el modelo de negocio y empieza a decir, bueno, podemos inyectar estas otras variables porque efectivamente hay una percepción desde la experticia de los que están trabajando allí, desde el operador, que allí va a pasar algo porque esta variable es influyente. Aunque uno estadísticamente no lo haya detectado, uno no puede descartar esa información. Recuerden que en analítica, en todo lo que es Big Data, no tener información también es información, ¿sí? O sea, yo no puedo descartar nada, yo tengo que empezar a procesar esa información. Entonces, eso es lo interesante digamos, de este medio, ¿no? De cómo esta tecnología llega, ¿cierto? Y nos brinda esas herramientas para poder, digamos, construir conocimiento. Gracias, Diana, por ayudarme con la pregunta. Ya pude tener acceso al Zoom. Ah, listo. Sí, porque se me olvidó decir que la pregunta la había hecho Juan. Ah, sí. Bueno, gracias, Juan, por la pregunta. No sé si hay otra pregunta por allí. Sí, yo tenía una inquietud. Usted comentaba algo acerca de la protección de datos y la falta de legislación que había para esto. En este tema de la eficiencia energética que el país de pronto tiene un rezago tan grande, ¿cuál sería la propuesta? Que esos datos fueran, que el dueño de los datos fueran las empresas generadoras de energía para que se pudiera trabajar en el análisis de ellos. Bueno, es que eso es complicado, eso es hilar fino, Diana, porque si tú tienes en cuenta eso, ¿quién está generando los datos? El usuario, ¿cierto? El usuario final. Decir que el dueño de los datos es la empresa porque proporciona la infraestructura para ello, también es lo que está en discusión, ¿no? O sea, ahí quién es el dueño de los datos. Entonces, realmente el que está generando el consumo es el usuario. Por eso es que debe haber transparencia. Por eso es que hablábamos de esa posibilidad. Pero tú ya estás siendo propositiva. Moral, ¿no? Sino... Sí, bueno. Exacto. ¿Quién debería ser? ¿Quién debería ser el para usuario. que le saquemos provecho? Ah, no. Pues, es que si estás hablando de provecho, pues por ahora, mientras se regula, ¿cierto? La información en este momento está quedando en manos de las empresas, ¿cierto? Y las empresas están utilizando esa información porque es que hay unos modelos de mercado importantísimos que se tienen que manejar, ¿sí? Precisamente con todo esto que tiene que ver con la demanda energética, el costo de la energía, digamos que esos modelos permiten conocer o prever cosas que mejoren eficiencia. Y desde ese punto de vista, eso puede ser un bien común, es decir, las empresas se favorecen porque conocen a sus clientes y los clientes podrían favorecerse porque primero pues van a tener, digamos, una mejor prestación del servicio.
se podría abaratar el servicio. Sí, lo voy a decir así porque no estoy seguro. ¿En qué sentido? Pues que si yo ya conozco cuáles son los activos que están, que se van a dañar y puedo reducir, digamos, estas campañas digamos, de mantenimiento preventivo, porque ya sé cuáles son los equipos que requieren de ese análisis, no hacer uno para todo, hacer un barrido para todo y reducir costos, pues esos costos se tendrían que ver reflejados en el usuario final. Pues digo yo, ¿no? O sea, el deber ser es que todos salgan beneficiados al utilizar esta información. Ese es el deber ser para mí, ¿no? No sé cómo sea el pensamiento de las empresas en ese caso, no sé cuál sea el pensamiento del usuario al sentirse vulnerado porque conocen cómo es su consumo, ¿cierto? Y entonces allí donde entramos en conflicto, ¿no? O sea, para mí es muy difícil decirlo, no, el dueño de los datos tiene que ser tal. No, no me atrevería. Yo digo que el dueño de los datos es el usuario, ¿cierto? Pero desde luego el usuario no va a hacer nada si no se procesa esa información, no va a obtener un beneficio. Entonces, tiene que entrar la empresa a participar en el uso de esa información. Pero si la empresa entra a participar en el uso de la información, ¿qué tiene que garantizar? Tiene que garantizar que esos datos van a estar bien protegidos, ¿cierto? Así como cuando ustedes les ponen a firmar un documento, ¿cierto? De tratamiento de datos personales, cuando se firma ese documento, usted está autorizando para el uso de datos personales, pero porque usted, además de haberlo autorizado, está diciendo, pero es para uso exclusivo y usted no lo puede estar migrando hacia otra parte. Entonces se tienen que establecer las políticas. ¿Sí? Se tienen que establecer esos elementos para que por fin se pueda sacar valor, ¿cierto? Darle valor a esa información y entonces empezar a construir todos estos modelos de negocio. Por allí creo que sería, ¿sí? Lo que pasa es que es muy difícil decir, no, el dueño es tal, porque si te digo que el dueño es tal, pues el usuario puede decir, no, no, yo no voy a compartir los datos. Sí, claro, Y todo esto que ese está sí en se va a tónica de las demorar. Smart Grid, Ese y sería todo, un problema moral, pues ya desde otro punto de vista, digamos que desde el punto de la política pública, lo que usted decía, ingeniero, lo que se trata es que sea para el bien común. Y realmente mi experiencia laboral me indica que es muy bajo el índice de empresas que le da provecho a la información. De hecho, hoy las empresas podrían implementar un medidor y ya hay la tecnología para que ellos hagan cosas de eficiencia energética y no lo hacen. Entonces, me parece a mí que si la información no se puede aprovechar, pues no hacemos nada. sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Ahí voy a dejar esto por si de pronto alguien tiene alguna duda respecto a la presentación y tengo aquí el Zoom abierto. ¿Verdad que cuando le doy? Bueno, no sé si ya entonces está todo claro. En la última diapositiva dejé, digamos, un QR donde está el acceso a la página web personal para que, por ejemplo, se meten en la parte de publicaciones. En la parte de publicaciones van a encontrar, digamos, todos estos trabajos que se han hecho, ¿cierto? Aquí estaría más o menos, ¿sí? Pues entenderán que no solamente me muevo en el sector energético, sino que también tengo otras líneas de investigación. Entonces, hay que buscar allí digamos que con lupa, ¿sí? Pero bueno, ahí está, digamos, el trabajo que se ha estado desarrollando durante estos años desde la Universidad del Valle. Y pues a todos los que asistieron, pues gracias. Si no hay más preguntas y nada, espero que se animen pues, a moverse en estas líneas de investigación, a los que son estudiantes, a los que están manejando una empresa, pues los servicios de la universidad están a su disposición. Hemos tenido éxito con muchos de los proyectos que se han trabajado hasta el momento. Digamos que ya se ha ganado la confianza y ya tenemos, digamos, pues ya hemos recorrido un camino importante en esto y creo que podemos seguir generando mayor cantidad de, digamos, de modelos de negocio o productos que puedan ser beneficiosos para todos. Obviamente pensando en todo, ¿no? Tanto en el usuario final, como en la empresa, como en los operadores de la infraestructura. O sea, todo esto debería estar enlazado y la idea es que desde la universidad podamos brindar esos apoyos. Entonces, a todos muchas gracias y pues no sé, creo que tendríamos que dejar por acá. Listo, muchas gracias, Wilfredo. Muy buena la presentación. Bueno, a ti por estar aquí presente.
Hasta luego. Hasta luego, que se me... Buenas tardes, profe. Voy a finalizar la reunión y ya la conferencia queda grabada y se sube al canal de YouTube. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo nos pueden enviar el link para el YouTube? El lunes puedo enviárselos a los mismos correos que envié la invitación, ¿está bien? Sí, vale. Listo, muchas gracias. Listo, dale, perfecto. Profe, ¿tiene alguna pregunta o ya finalizo? No, yo ya estoy bien. Lo que pasa es que cuando cierro la parte de ocultar, la parte del Zoom, no me da opción de tener control, entonces pierdo el control. Entonces ya espero vale. simplemente que cuelgue y ya. Pierdo control, entonces no puedo acceder a los... Buena señora, hasta luego. Bueno, chao.